Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y quisiera compartir con ustedes unas diapositivas acerca de la importancia de la cirugía oncológica. Mi nombre es Gabriel Herrera, soy cirujano oncólogo médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, quisiera empezar por contextualizar el rol de la cirugía oncológica. Y hay que recordar que hay tres grandes pilares en la cirugía. La cirugía de urgencias, que se encarga de todas aquellas condiciones de trauma, condiciones inflamatorias agudas que hay que tratar de manera inmediata. La cirugía en condiciones crónicas, tales como las hernias. Y uno de los pilares fundamentales de la cirugía es la cirugía para cáncer. Y es que hay que resaltar la importancia de la cirugía en el contexto del tratamiento del cáncer. Durante la mayoría de la historia de la humanidad y de la medicina, la cirugía ha sido el pilar de tratamiento del cáncer. Sin embargo, esa cirugía ha venido cambiando, dado o secundario a un mayor entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, los patrones de diseminación y una mayor precisión en la magnitud de las cirugías que se deben hacer. Entonces, esto ha forzado a que la cirugía tenga un papel de evolución en los últimos años, tratando de encontrar una mejor articulación con este mejor entendimiento. La cirugía oncológica se describe desde el año 1600 a.C., inclusive en el papiro de Smith, donde se habla de la cirugía de mama y la necesidad de hacer cauterizaciones y resecciones locales para el manejo del tumor. Hipócrates y el pensamiento de Galeno tuvieron una preponderancia durante muchos años y dominaron el pensamiento quirúrgico por buena parte de la historia, donde se tenía la teoría de los tumores y la bilis negra como causa de los tumores. Sin embargo, ellos reconocían que había una imposibilidad de curar la enfermedad debido a las limitaciones propias de la cirugía de la época. Sin embargo, Celso, en el año 25 después de Cristo, empezó a describir las formas tempranas y tardías de cáncer de seno y cómo la extensión a la axila era un marcador de mal pronóstico. John Hunter, quien para muchos es el padre de la cirugía moderna, hablaba de la importancia de la resecabilidad de la lesión y más aún de cómo el compromiso de los tejidos vecinos era capaz de marcar el pronóstico y la posibilidad de una resección completa o no. Asimismo, habló de la diseminación de los tumores a los ganglios linfáticos y cómo tenían una predilección por estos, y asimismo describía las limitaciones en las resecciones más avanzadas por las limitaciones técnicas de la anestesia del momento. Este es el día del éter en 1846, donde por primera vez se utilizó éter, un agente anestésico, para poder inducir el sueño y la anestesia en los pacientes, donde el doctor Collins extirpó un tumor de cuello. Y claramente esto permitió que la cirugía, tanto como especialidad como particularmente en cirugía oncológica, se avanzara junto con las técnicas de asepsia y antisepsia descritas por Lister para poder avanzar en el tratamiento quirúrgico. Esta es una imagen del domo del éter. Aquí se observan las diferentes, el sitio donde se hizo la primera cirugía y con anestesia. Stephen Paget, en 1891, fue pionero cirujano en la descripción de las metástasis y fue el primero en hablar de la semilla y el terreno fértil, describiendo una serie de más de 700 pacientes con cáncer de seno, en los cuales describía cómo el tumor producía una semilla, la llamaba él, que tenía una facilidad o una capacidad de sembrarse en órganos particulares y no en todos. Y hablaba, por ejemplo, de cómo si la diseminación fuera aleatoria, debería encontrarse una posibilidad de siembras metastásicas con una frecuencia igual entre el hígado y el vaso. Y esto pues no lo descubrió en su serie, encontrando una mucha mayor posibilidad de encontrar metástasis a nivel del hígado. Y todo esto fue lo que generó esa teoría de la semilla y el terreno fértil. Y así, los cirujanos han sido parte significativa e importante del desarrollo de la oncología. Halsted describió lo que él consideraba era la progresión ordenada desde el tejido mamario, luego hacia el compromiso locorregional con los ganglios linfáticos y posteriormente la progresión sistémica, y por ende la importancia de la radicalidad de la cirugía local y la descripción de mastectomías radicales bastante
importantes, significativas para la enfermedad. Otro cirujano, Bernard Fisher, 60 o 70 años después, en la Universidad de Pittsburgh, empezó a describir la importancia de la enfermedad sistémica en cáncer y cómo la progresión tumoral no es un proceso secuencial, sino que depende significativamente de la interacción entre el huésped-tumor y cómo poder lograr cirugías más conservadoras con las mismas capacidades de sobrevida. Esto lo hizo de una manera juiciosa a través de todos los ensayos clínicos del NSBP y así se ha venido entendiendo que la fisiopatología de la enfermedad es variable y no es una progresión escalonada y ordenada. Muchas de las cirugías actuales han sido descritas ya por encima de 100 años. Theodore Bilbrough describió en 1881 la primera gastrectomía en una paciente llamada Teresa Heller, que fue posteriormente a fallecer por complicaciones de recidivas locales, más no por la técnica quirúrgica, recordemos. Y posteriormente Schlatter en los 97 describe la primera gastrectomía total. ¿Cómo se va formalizando entonces el concepto de la cirugía oncológica? La segunda mitad del siglo XX observó el desarrollo de los agentes alquilantes y los antagonistas del folato. A pesar de que hubo una rápida aceptación en la comunidad científica y médica de los oncólogos clínicos y los radioterapeutas, no ha ocurrido lo mismo con el rol del cirujano oncólogo. La sociedad James Ewing, que fue que inició o fue fundada en el Hospital Memorial Sloan Kettering de Nueva York, fue una sociedad que se concibió para reconocer y resaltar la importancia del esfuerzo multidisciplinario para avanzar en el conocimiento del cáncer. Y es esta sociedad de James Ewing, fue fundada por allá en los años 30 por el doctor James Ewing, que vemos en la imagen, que fue posteriormente la precursora de la Sociedad de Cirugía Oncológica. La primera división de cirugía oncológica descrita solo se establece en Richmond, Virginia, hasta los años 60. Para 1986, el 76% de los departamentos de cirugía académico en los Estados Unidos tenía una sección o división de cirugía oncológica. En Colombia, el Instituto Nacional de Radio, o el Instituto Nacional de Cancerología posteriormente, fundado en 1949, pues fue el pionero en la formación de cirujanos oncólogos en el país. Actualmente en el país se encuentran 3 programas de formación con 26 proveedores registrados en 9 ciudades. Entonces, ¿cómo se conceptualiza actualmente a la cirugía oncológica? Es una especialización que ofrece entrenamiento y experiencia adicional en todos los aspectos de la oncología, siendo capaz de colaborar bien con otras disciplinas oncológicas con dedicación de tiempo completo a oncología, desarrollando el importante rol del liderazgo colectivo en el manejo del paciente con cáncer. Y no sobra resaltar eso, que el liderazgo colectivo en el manejo del paciente con cáncer es lo que lleva a los mejores desenlaces. La característica más importante entonces del cirujano oncólogo es la capacidad de formar parte del manejo quirúrgico del cáncer contextualizado en el manejo oncológico global del paciente. De tal manera que los pilares del tratamiento del cáncer, que son la oncología, la radioterapia y la cirugía oncológica, funcionan de manera organizada, armónica y equiparable para poder escoger cuál es la mejor terapia en el mejor momento para un paciente que tiene cáncer. Y así se logra integrar de manera eficiente y apropiada la cirugía en el momento preciso. Y esto es fundamental porque le permite ofrecer al paciente en el momento inicial diagnóstico, posteriormente tratamientos articulados con radioterapia y o con oncología clínica, y también la cirugía oncológica permite ofrecer paliación según el momento de la enfermedad. Claramente hay nuevos retos en la cirugía oncológica y es uno de los principales escoger qué pacientes se benefician de procedimientos quirúrgicos multilantes y extensos. Y este es un punto álgido contencioso porque va de la mano de un entendimiento profundo de la biología de los tumores y en cuáles de ellos una resección radical local puede generar un impacto en la sobrevida del paciente, a diferencia de los pacientes que ya tienen compromiso sistémico o locorregional, en los que quizás la articulación con un tratamiento sistémico puede ser la mejor primera opción. Asimismo, la cirugía oncológica debe lograr disminuir cada día más la estancia hospitalaria y la convalecencia posoperatoria para un retorno más rápido de las terapias adyuvantes. Y está claro que las técnicas cada vez más o las técnicas mínimamente invasivas que son oncológicamente equiparables a sus pares de cirugía abierta, pues logran este cometido de regresar al paciente a un estado de salud que le permita continuar con su tratamiento oncológico de ser necesario.
Otro punto importante es la mejor predicción de riesgo preoperatorio y lograr mejores marcadores para poder entender una estadificación clínica que sea más cercana al pronóstico final del paciente, lo que nos permita tomar decisiones más acertadas de manejo en el momento inicial. Y así podamos escoger qué paciente va para terapia sistémica inicial por riesgo alto, qué paciente va a cirugía porque se beneficia más de una resección radical inicial. Entonces, ¿cómo se conceptualiza el cirujano oncólogo? La cirugía oncológica es más que una especialidad, es más una especialidad cognitiva que una especialidad técnica. Entonces, lo que resalta aquí es que el cirujano oncólogo no solamente sabe cómo hacer una cirugía, pero debe tener la capacidad de entender cuándo y en qué, cómo y cuándo hacer esa cirugía. Y es ese conocimiento cognitivo el que le permite participar de una manera efectiva como un miembro de el grupo multidisciplinario y multimodal del manejo de cáncer. Entonces, estamos pasando de un cirujano que hace solamente cirugías grandes, resectivas, mutilantes, a un cirujano que de pronto se da cuenta que no es necesario hacer en todos los casos una resección abdominoperineal y en algunos casos puede haber un manejo no quirúrgico del carcinoma rectal. Las amputaciones que en su momento fueron el estándar de oro para el manejo de sarcoma de extremidad, quizás requieren resecciones radicales con bordes negativos sin necesariamente llevar a una amputación de miembro. Y así con las resecciones hepáticas, que antes siempre eran de lóbulos completos hepáticos y ahora se van llevando a segmentarias y sectoriales. Ausencia del beneficio de la linfadenectomía regional en los casos de ganglios centinelas positivos y todo esto gracias a los ensayos clínicos que muchos cirujanos hacen de manera multidisciplinaria con oncólogos clínicos y radioterapeutas. En el 2030 se espera que 45 millones de procedimientos sean necesarios para manejar el cáncer. Sin embargo, menos del 25% de los pacientes actualmente reciben manejo quirúrgico seguro en el momento requerido y a costo razonable. Por eso es que la cirugía oncológica está llamada, más allá de lo técnico, a crear liderazgos para lograr cambios de política pública y sistemas de salud. El doctor Coit es uno de mis mentores y fue un expresidente de la Sociedad de Cirugía Oncológica reciente, y esta es una imagen de él dando clase a su grupo de fellows en los cuales se hablaban de los diferentes patrones de sobrevida y cómo se diferenciaban los unos del otro. Y él es una persona que logra transmitir ese sentido académico del cirujano oncológico con más de 200 o 300 artículos publicados tratando de entender la biología de los tumores. Y es esa creatividad y esa angustia por conocer mejor a la enfermedad lo que motiva a las divisiones grandes de cirugía oncológica. Entonces, la cirugía oncológica, para concluir, es una disciplina que integra los principios quirúrgicos con los del manejo de cáncer. El manejo multidisciplinario del cáncer es el presente y futuro del paciente oncológico y cada vez más debemos buscar hacer cirugías más personalizadas para los requerimientos de cada uno de los pacientes. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar en este simposio.